que en algunas circunstancias le pueden pedir, bueno, hacer una evaluación de impacto de una determinada situación a modo de pericia que la van a tener que hacer en forma inter y multidisciplinaria. Al igual que la pericia ambiental en sí misma, hacer una evaluación de impacto ambiental, ya sea por un pedido para cumplir con la normativa legal, o bien ser parte de un cuestionario pericial, requiere entonces hacer del tema una breve introducción y formar, como decía, esos equipos interdisciplinarios de trabajo. Vamos a ver entonces algunas cuestiones. Quedo atento a las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla que vamos a tener durante este día. Bien, entonces la evaluación de impacto ambiental, y todavía sin haber entrado en el concepto de qué significa un impacto ambiental, que lo vamos a hacer en un breve momento, se aplica a proyectos en estudio o en ejecución, porque el impacto ambiental, en definitiva, está tratando de analizar cuáles van a ser las modificaciones ambientales, positivas o negativas, y uno puede hacer una previsión de ese impacto y comprende entonces cualquier tipo de cambio que va a haber en el medio ambiente. Y fíjense en que esto puede involucrar aspectos adversos o beneficiosos, total o en forma parcial, o que resulte de las actividades, productos o servicios que una organización desarrolla. O sea que ya estamos dándonos cuenta que un proyecto que se está estudiando, que todavía no está esbozado sobre el piso para desarrollar y emprenderlo y construir un emprendimiento o una fábrica, o los que se están desarrollando y se están construyendo también se aplica. Y como ustedes pueden ver en el último punto, también tiene consideraciones sobre lo que es plantas en operación. Es decir, en definitiva, abarca todo tipo de emprendimiento en cualquier estadio de situación, aún en plantas en operación, donde se van a identificar y cuantificar los impactos que van a realizar una determinada actividad. Entonces, más o menos comprende esas circunstancias que nos parecen más que importantes e interesantes. Entonces, la evaluación de impacto ambiental determina, como decía anteriormente, los impactos reales y los potenciales, considerando dónde está ubicada la planta, cuál es la normativa ambiental vigente que vamos a tener en cuenta, en lo referente a efluentes sólidos, líquidos y gaseosos, los ruidos que se generan, vibraciones, el aspecto de higiene y seguridad en el trabajo y medio ambiente del trabajo, uso de la energía, etc. Y cuando se presenta esa evaluación, se deben incluir propuestas de medidas correctivas y de controles que permitan reducir, acotar o eliminar esos efectos adversos que la actividad va a realizar sobre el medio ambiente o que una acción determinada va a modificar algún factor ambiental. Esa es un poco la idea de lo que es este área temática. Entonces, como circunstancia muy importante de la descripción en la clase, de lo que estamos hablando, debemos ahora eh, señalar cuál es el concepto de impacto ambiental. Entonces, es cuando una acción o una actividad produce una alteración en el medio ambiente o en alguno de sus componentes. Y esa alteración puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, se hace un registro de todas las alteraciones del medio ambiente que se produzcan, de todo tipo. Porque uno pensaría que solamente se van a registrar las negativas, pero no, también se incluyen las positivas. Bueno, acá tenemos entonces un poco señalado el tema, vamos a buscar el anotador, donde vamos a cambiar el color acá para que se marque bien. Con este creo que vamos a andar bien. Ahí está. Uno viene con una determinada calidad ambiental, marcada en el eje de las IES, y en el eje X el tiempo. Se viene con una determinada calidad y en un determinado momento, alguna circunstancia hace que esa calidad ambiental disminuya. Se va de este punto que llamo 1 a este punto que llamo 2 y veo que acá
en este sector marcado en celeste, puedo indicar que hay un impacto ambiental, porque con la calidad que venía y disminuye abruptamente, está señalando que hubo algo que hizo modificar la calidad del ambiente. Entonces uno puede tomar algunas tipologías de tipos de impacto y uno podría decir, bueno, puedo tener una variación de impacto por calidad del medio. Yo puedo tener positivo o negativo, que es claramente lo que más descripciones recibe. Entonces, negativo o impactos positivos. Por intensidad, desde muy altos, medio y mínimo, puntuales, por extensión que pueden ser puntual, parcial o ubicar todo el lugar, entre otras posibles definiciones o tipos de impacto que pueda haber, porque podemos tener impacto permanente, impacto fugaz, repetitivo, uno podría tener toda una serie de clasificaciones. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la finalidad de un estudio de impacto ambiental? Es definir, es identificar, predecir, interpretar, prevenir y comunicar el impacto que la realización de un determinado proyecto le va a producir al entorno. Entonces, como tarea, hay que identificarlo, lo podemos llegar a predecir por el tipo de actividad, podemos interpretar lo que está pasando, podemos prevenirlo y podemos indicar cuál es la forma de que no ocurra. Y si ocurre, dentro de esta comunicación, eh, marcamos y definimos cuál es el impacto, cómo lo prevenimos y cómo lo podemos mitigar o reducir significativamente. Y para hacer esto, en los distintos grupos de trabajo, va a haber gente con su formación profesional que va a permitir poder realizar estas acciones de la identificación y la predicción, la interpretación y la prevención. Y se arma un documento y ese documento es el que se eleva a la autoridad de aplicación. Esto siempre y cuando haya que cumplimentar un impacto ambiental para el logro de un pedido de cumplir con la ley. Y de la misma manera, cuando tenemos una actividad pericial, el propósito va a ser el mismo, pero va a estar conformado en una presentación que en vez de ser el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, va a ser, en el caso de una acción judicial, va a ser la presentación en un juzgado. Los trabajos para realizar una evaluación de impacto ambiental se realizan como una herramienta que yo estoy mencionando dentro de esta parte descriptiva, como herramientas uno va a ser el equipo de trabajo multidisciplinario, o sea, personas que están versadas en distintas disciplinas. Recuerden, cada uno va a hablar de lo que le permite su incumbencia. Entonces podemos tener alguien que va a determinar cómo se mueve el agua en el freático y eso lo va a hacer un geólogo. No puede hablarlo un médico. El médico va a hablar del área de salud, el químico de los análisis, el meteorólogo de las cuestiones ambientales de la dirección del viento, la condición de la atmosférica, etc. Y ese equipo de trabajo también es interdisciplinario, va a interactuar entre uno y otro para tener una integración como equipo. O sea, tenemos distintos ámbitos conceptuales y cada uno de ellos se va a integrar entre sí, pero en definitiva, pues cada uno va a escribir la parte que le corresponde a su formación profesional y las áreas de incumbencia que su título le permite. Por ejemplo, a veces se pregunta, ¿puede ser una determinada profesión, puede hacer una evaluación de impacto ambiental? Sí, la puede dirigir, por ejemplo, que si tiene una consultora, y en el momento que tenga que resolver una evaluación de impacto ambiental, puede convocar su propio equipo de trabajo que abarquen todas las especialidades que va a necesitar para contestar adecuadamente sin inferir ningún tipo de acción de usurpación de título o no correspondencia
de título en la contestación de una determinada acción, porque el título se lo permite y por eso va a contestar y conformar esos grupos de trabajo que acabo de mencionar recién. Bueno, quería saber si hasta el momento se entiende, si hay alguna pregunta que quieran formular, también chequeando un poco el tema del volumen y otras cuestiones del curso. Bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces acá podemos ver una transparencia subrayada en rojo que nos permite ver las especialidades relacionadas con el proceso de la evaluación de impacto ambiental y tenemos distintos recursos, por ejemplo, recurso natural aire, el subcomponente, uno puede decir, bueno, necesito hablar de la calidad de aire. Puedo tener un analista en calidad de aire, en contaminación, en dirección y velocidad del viento, precipitación, temperatura, ruido, y acá tener un experto en ruido, para precipitación y humedad, tener un meteorólogo. En suelos, bueno, ver los distintos tipos de áreas de trabajo en el suelo y qué formación estarían necesitando. Entonces, el día de mañana tengo que hacer una pericia ambiental y relacionado también con esto que estoy hablando del impacto ambiental. Sí, la letra de esta diapositiva es pequeña, ¿sí? No maximizo la presentación porque hay un problema de delay que tengo que solucionar, que no sé cuál es el problema, para lograr pasarlo en modo presentación, porque capaz que estoy hablando de una determinada diapositiva, número tanto, y ustedes capaz que están 4 o 5 por detrás. Entonces, hay un desfasaje y no queda clara la comunicación entre quien les hable y ustedes. Igualmente, después van a tener el material, yo se los voy a compartir, como siempre, y también después les voy a presentar, a facilitar el link de donde está el material subido de la grabación que estamos teniendo. Bien, para el tema agua, lo mismo. Distintos tipos de subclases o subcomponentes. Tengo que hablar de drenaje o sedimentación. Bueno, necesitaré un hidrogeólogo, un, un químico para hablar de determinadas cuestiones de, del tema, o un hidrogeólogo, o un hidrólogo, como decía al principio. Flora y fauna, un ecólogo, guardia forestal, un zoólogo, conservacionista, etcétera. Podré hablar de distintas cosas que necesite. Siempre lo que tengo que ver en cada área, qué es el subcomponente que debo hablar para saber cuál va a ser el especialista que voy a necesitar. Para la parte humana, infraestructura, recursos económicos, bienestar fisiológico, etcétera, características culturales, puedo necesitar a veces un planificador social, un demógrafo, etcétera. Entonces, siempre saber esta parte fundamental. El recurso, que podrá haber una modificación, qué componente va a ser el de afectación y qué especialista voy a necesitar para poder que me dé respuesta a esas problemáticas que tengo que analizar. Bueno, como parte uno de las herramientas de la evaluación de impacto ambiental, uno va a hacer los grupos interdisciplinarios de trabajo como herramienta fundamental, ¿verdad? Lo que llamamos entonces este grupo de acciones dentro de las herramientas va a ser la valoración de los impactos. O sea, ¿de qué forma puedo cuantificar el impacto? Porque cuando uno hace una evaluación de impacto ambiental, tiene que, del emprendimiento de la fábrica, tiene que entrar, hacer toda la descripción de los procesos productivos, el ingreso de materia prima, salida, cantidad de fluentes generados, si hay residuos peligrosos, residuos patogénicos, etcétera. Hacer una valoración general de todas estas cuestiones. Y aparte de eso, tiene que haber una parte donde valore el impacto, o sea, qué peso tiene
el impacto sobre el medio ambiente, hay distintas herramientas que tengo que aplicar para poder cuantificar el impacto. Entonces puedo tener quizás 10 impactos en todo el emprendimiento y tengo que darle un orden de importancia de acuerdo a la herramienta que aplique para ver cuál tengo que resolver primero y proponer una acción correctiva para el factor ambiental eh, más afectado por algún determinado tipo de acción. O no hago esa acción, o la cambio de forma o de pasos, o bien la sustituyo por otro. Y ahí quizás el factor ambiental modificado no sufre variaciones y no lo estoy afectando. Entonces existen diferentes metodologías que permiten cuantificar los impactos ambientales que un emprendimiento le puede generar al medio ambiente. Existen distintos métodos, como decía, y uno de los más empleados son del año 40, 43, 45 aproximadamente. Es un sistema viejo, pero bastante efectivo. Desde ya le comento que la normativa ambiental en nuestro país no establece metodologías de qué método de cuantificación utilizan para abordar una evaluación de impacto ambiental. Entonces, uno puede aplicar cualquiera de las que están disponibles. Una de ellas es la que evalúa una matriz de causa-efecto, una matriz de doble entrada, que es lo que llama el método de Leopold. El método de Leopold tiene en cuenta entonces básicamente las distintas acciones antropogénicas, qué impacto producen en los factores ambientales. Por ejemplo, si uno hace voladura con dinamita, el factor ambiental afectado puede ser la calidad del aire, por la cantidad de material particulado disperso. La acción antropogénica de esa voladura puede producir ruido que como factor ambiental produce una migración de aves en un determinado sector, que eso puede afectar entonces negativamente hasta el transporte de semillas por parte de estos pájaros. Puede haber un montón de alteraciones. Entonces, todo esto tiene que quedar perfectamente registrado. Cuando uno hace la proyección de esta situación en cuanto a la matriz, acá tiene que las acciones antropogénicas, que pueden ser voladuras, como decía, con dinamita, preparar una acción determinada, eh, una construcción de campamento en el lugar del obrador, lavado de materiales y un montón de otras circunstancias, pueden llevar entonces a que produzcan impactos en los factores este, ambientales. Entonces, las acciones se pueden tomar incluso por tramos. Uno puede tener en la fase de construcción, va a haber un determinado impacto, porque las acciones que se están tomando son diferentes en la fase de operación, y uno podría decir también que hay una tercera situación que es la fase de cierre. Pero cuando se produce el cierre del lugar, puede producir también esas acciones que se toman en la fase de cierre, también pueden producir modificaciones ambientales. Y las modificaciones ambientales podrán ser el aspecto físico, biológico o socioeconómico. Por ejemplo, en el aire, variar la calidad del aire, generar ruidos y vibraciones, la flora, diversidad y abundancia de especies, etcétera. Entonces, todo esto puede producir alteraciones que pueden ser cuantificadas. Entonces, en cada interacción de cada acción con cada factor, se va cargando con una serie de números, que ahora vamos a aclarar en la próxima diapositiva, qué significa. Y así permite cargar la magnitud y la intensidad del impacto para saber entonces, con una suma algebraica que se hace de todas estas casillas, para ver qué número resulta en lo que es estas columnas que van a definir la suma de todas las acciones modificadas. Y las que dan acá abajo, como resultante, la suma de las acciones y está la suma de los factores afectados.
Entonces acá tenemos las acciones, ¿dónde está el cubo acá? Las acciones y los factores. Cuando se cruza, uno puede cargar en cada cuadradito de las acciones y los factores magnitud que va a llevar signo positivo o negativo. Es la escala de impacto que va hasta de 1 hasta 10. Entonces acá cargamos la magnitud del impacto y acá marcamos la intensidad. ¿Qué significancia tiene, qué importancia tiene ese impacto? Y cargamos el número acá. ¿Cómo se obtiene ese número? Ahí está el tema. Es que no hay una escala establecida para establecerlo, sino que lo establece el grupo de trabajo. Y a veces el grupo de trabajo puede encontrar diferencias por esa formación profesional de cada miembro del grupo de trabajo interdisciplinario. Entonces, quizás para un ingeniero en ruta, el hacer construir una ruta sobre un camino de bosques puede significar que tenga un impacto positivo porque la ruta está bien construida, es un billar, las inclinaciones que le da el peralte, que es la inclinación de la ruta, etcétera, es muy segura, y el perito ingeniero, el ingeniero va a decir, esto yo le asigno más 10 positivo, y 10 porque es una escala importante. Y de intensidad le voy a poner 10 porque es favorable. Pero viene el zoólogo dice, no, para mí es negativo y le voy a poner -5 porque me está espantando o haciendo que los animales del lugar se vayan y para mí el impacto también es significativamente importante. Entonces acá me está dando un promedio, cuando yo hago la suma de la magnitud, me da algebraicamente 5 y la suma algebraica de la intensidad me da 20. Entonces yo puedo saber cuando sumo acá que en la columna de factores que estoy sumando, los factores son importantes que están siendo modificados. Y lo mismo después hago así en este sentido para seguir valorando y ver entonces la suma algebraica en lo que es la columna de acciones. Entonces voy a tener una sumatoria de acciones y una sumatoria de factores y voy a ver que va a haber números más altos, más bajos, y yo le voy a dar prioridad a lo que tengan en la suma esa, el más significativamente más alto, que va a estar indicando que la cuestión va a ser de importancia y voy a poder establecer un orden de jerarquía. Esa es un poco la idea de lo que hay que hacer con esta situación. Entonces, magnitud de impacto. Entonces, una matriz que, como ya ustedes se fueron dando cuenta, las filas son los factores ambientales y las columnas son las acciones. Y estos son los factores en la fila que van a tener en cuenta, entonces, y uno va cargando, entonces, los valores numéricos que resulten de esa apreciación como grupo de trabajo. Entonces, podemos indicar una situación de defecto del tema o un aspecto de desventaja, es que la asignación del puntaje es netamente subjetiva, no es objetiva. Entonces, depende del grupo de trabajo y se pondrá en general un promedio de la opinión del grupo. Entonces, eso siempre se le endilga a esta situación. Entonces, dentro de los factores ambientales, podríamos señalizar el agua, por ejemplo, puede ser superficial, el océano, subterránea, variación de la calidad, la afectación de la recarga del freático, temperatura. Atmósfera, calidad, presencia de material particulado, clima, temperatura, condiciones fisiológicas para flora y distintos tipos de flora presente en el lugar como para hacer algún tipo de descripción del tema. Entonces, mostrando de vuelta la magnitud que voy a cargar entonces cuando uno toma la cantidad de casillas que podemos tener a lo largo de las acciones y de los factores, pueden ser 88 acciones diferentes y como 100 factores diferentes. Cuando uno cruza todas esas casillas, va a tener cerca de 8.800 casilleros que rellenar
con esta doble información. Magnitud, con el signo, la importancia, y la intensidad, la importancia, perdón, que sería el otro factor que acá lo habíamos llamado de otra forma, que lo vamos a ver para que recordarlo, era magnitud e intensidad. O en algunos casos lo llaman magnitud e importancia, como para que se den cuenta de la escala de trabajo que tiene esto. O sea que uno podría tener una matriz de 8.800 casilleros con información que hay que analizar para establecer la relevancia del tema. Ventaja, entonces, permite ver la relación causa-efecto de cada impacto, la amplitud descriptiva que tiene la planilla en factores ambientales que pueden ser afectados y las acciones antropogénicas que van a afectar, disminuye el peligro de no incluir algún aspecto implicado en la actuación. Las críticas es que en ciertas obras hay que tomar tramos homogéneos y uno puede decir, bueno, el proyecto, esta parte va por ruta, esta parte va por el desierto y esta otra va por zona marítima. Entonces uno tendría que diferenciar y hacer la evaluación de impacto por tramos, por homogeneidad geográfica. O bien también por fase de construcción, funcionamiento y post-clausura y clausura. Utilizar distintas matrices para distintos periodos de tiempo y subjetividad en la cuantificación de la magnitud y la intensidad. Y como para dejar cerrado entonces este tema, antes de que se nos cierre el tiempo, acá tenemos una planilla impresa, donde vemos entonces las acciones antropogénicas y acá los factores que pueden verse modificados. Y acá ir llenando con los dos valores de magnitud e impacto en cada una de estas casillas. Se suma y al final vamos a tener acá una suma que va a reflejar, en definitiva, una posibilidad de analizar cuál es el factor más importantemente afectado. Y cuando sumo en este sentido, acá abajo voy a tener el resultante de una sumatoria que va a reflejar cuál es la acción más impactante que está teniendo el emprendimiento. Bueno, nos encontramos.